Hola amigos, acá estamos de nuevo en nuestro canal de computación y sistemas para explicaros un nuevo tutorial. Osvaldo, a ver, deja el canalito tranquilo que déjame contarle cosas a los alumnos, anda. Vale, de acuerdo, don José, les dejo con don José Miguel Santos que va a continuar su tutorial sobre paginación y memoria virtual. Bueno, venga, Osvaldito, a ver. Esta es la continuación de lo que estábamos hablando en el anterior vídeo. Recuerden que hemos visto cómo calcular, pues por ejemplo, a partir del tamaño de una dirección lógica, en este ejemplo eran 32 bits, y del tamaño de página, que eran 4K, pues hemos podido calcular, por ejemplo, cuestiones como cuánta memoria podía direccionar el programa e incluso pues el número de marcos que podía llegar a ocupar. Ahora vamos a ir con un tema más peliagudo, que es un poquito más delicado de calcular. Y me voy a centrar entonces en la tabla de páginas. La tabla de páginas, como saben, es la estructura dentro de la MMU que hace la magia de convertir el espacio lógico en el espacio físico. Y contiene básicamente por cada página lógica dónde se encuentran físicamente los marcos asociados a cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, es donde está el marco de la página 0, el marco de la página 1 y así sucesivamente. Bien, una pregunta que nos pueden hacer podría ser, pues por ejemplo, ¿cuántas entradas puede llegar a tener la tabla de páginas? Vamos a ver. ¿Cuántas entradas podría llegar a tener? Bueno, puede tener la tabla de páginas. Lo voy a poner así cortito. Bien. Esta pregunta se responde sola porque el número de entradas que puede tener la tabla de páginas es lo mismo que el número de páginas que podría llegar a tener el proceso. Y resulta que eso ya lo teníamos calculado de antes. Antes habíamos calculado que un proceso podía llegar a direccionar 4 GB, 2 elevado a 32 bytes, y dividiendo por el tamaño de marco nos salía que podía tener 2 elevado a 20 marcos, que es lo mismo que 2 elevado a 20 páginas. El número de entradas de la tabla de páginas coincidirá pues con el número de páginas lógicas o de marcos asociados si no tenemos memoria virtual, o sea, si todas las páginas están presentes en la RAM. Por tanto, en este caso la respuesta es inmediata, que serían pues 2 elevado a 20 entradas. Vale, vamos a preguntar otra cosa un poquito más delicada. Podría ser pues ¿cuántos bytes ocupa la tabla de páginas? Bueno, esta pregunta ya no es tan inmediata porque necesitamos un dato adicional. Sabemos que la tabla de páginas puede llegar a tener 2 elevado a 20, o sea, 1.000.000 y pico de entradas. Para saber cuántos bytes ocupa, pues tendríamos que multiplicar ese número de entradas por lo que ocupa cada una de estas pequeñas entradas que tenemos aquí. Recordando el vídeo anterior, ese dato ya lo teníamos. Nos habían dado precisamente como un dato que la entrada en la tabla de páginas ocupaba 4 bytes. Con lo cual, bueno, el cálculo es tan sencillo como multiplicar 2 elevado a 20 entradas por 4 bytes. Y esto nos da, pues, hombre, como 4 es 2 elevado a 2, pues podríamos decir 2 elevado a 22 bytes. O si lo prefieren, una cantidad más, digamos, fácil de entender, 4 megabytes, porque ya saben que 2 elevado a 20 es un mega precisamente. Bueno, pues esta podría ser la respuesta de cuántos bytes ocuparía la tabla de páginas. Bien, hay una pregunta más sofisticada que estas anteriores. Y claro, si lo preguntamos sin anestesia y sin haber pasado por estos itinerarios anteriores, puede ser muy dura de responder. Pero ahora no va a costar tanto. Y la pregunta que voy a formular sería, vamos a ver la lucecita un poco porque el estudio este no es precisamente el de Robert Zemeckis. Así que
Bueno, un día les saco una foto de cómo tengo montado esto. Bueno, la pregunta podría ser, ¿cuántos marcos ocuparía la tabla de páginas más grande posible? Cuando digo la más grande posible me refiero a la misma que hemos calculado antes, ¿no? Nos hemos puesto en el peor caso. Bien, vamos a ver cómo calculamos esto. Lo de cuántos marcos ocuparía, vamos a recordar también algún aspecto de la teoría, tiene que ver con que las tablas de páginas en los sistemas paginados no se almacenan normalmente en una memoria diferente de la RAM, sino que van en la RAM. Otra cosa es que tengamos cachés para la tabla de páginas, como podría ser la TLB, pero la tabla de páginas en principio está almacenada en la misma RAM y compite por la misma RAM que el resto de las páginas del proceso. De ahí que la pregunta pues tenga sentido, ¿no? ¿Cuántos marcos ocuparía la tabla de páginas más grande? Porque estamos hablando de que la tabla de páginas realmente está aquí, en algún sitio. Bueno, en realidad fíjense que tenemos bastante información, la tenemos bastante a mano para hacer el cálculo. Nosotros sabemos, lo acabamos de calcular hace un momento, que la tabla de páginas más grande, tendría que haber puesto aquí, perdonen, en la pregunta cuántos bytes ocupa la tabla de páginas más grande posible. Vamos a poner solo más grande. Vale, decíamos que la tabla de páginas más grande ocupa 4 megabytes. Bien, lo único que nos faltaría sería pasar esto a marcos. O sea, ¿cuántos marcos son 4 megabytes? Y sabemos cuánto ocupa un marco, porque lo teníamos de antes también. En realidad, lo teníamos por aquí anotado, 4K, pero es que coincide con el tamaño de página. Como les comentaba antes, un marco no deja de ser pues una página, solo que en la RAM. Entonces, simplemente dividiendo los 4 megabytes que sabemos que ocupa esa tabla máxima por los 4 kilobytes que ocupa un marco, pues esto nos va a dar precisamente lo que buscamos, que es el número de marcos, lo que dé. Pero bueno, vamos a calcularlo. 4 megabytes, pues mira, lo teníamos aquí calculado, eran 2 elevado a 22 bytes. Vamos a ponerlo en potencia de 2, que va a ser más fácil de manejar. Y los 4K lo tenemos por ahí y tal, si no lo podemos calcular, ¿no? Son 2 elevado a 12. Bueno, los bytes y los bytes se van y nos va a quedar, pues esto es una simple resta de potencias, nos quedaría 22 menos 12, pues 10. Y esta sería la respuesta. Si lo queremos poner bonito, pues 1024 marcos. Esa sería la respuesta a la pregunta que nos han planteado. 1024 marcos. Con esto estaría terminado pues, un ejercicio donde habríamos obtenido un montón de valores, ¿no? A partir de datos muy elementales como las direcciones, los bits. Fíjense que, por ejemplo, la dirección física no la hemos utilizado para nada en este caso. Y simplemente quería también llamar la atención sobre un hecho. Fíjense que la tabla de páginas en este caso, con direcciones de 32 bits y páginas de 4K, nos ocupa la friolera, en el peor caso, de 1024 marcos, que es bastante. Y salvo que nos vayamos a otros esquemas más sofisticados, esa tabla de páginas ocuparía 1024 marcos contiguos en la memoria para que el hardware de la MMU pudiera indexarlo correctamente. Ese es el motivo por el cual las arquitecturas que tienen, por ejemplo, estas configuraciones, y no olvidemos que esta configuración es justamente la de los x86, la de la familia de procesadores de 32 bits de Intel. Esto me genera un problema de fragmentación, un problema de que tengo que encontrar 1024 marcos libres. Bueno, si no son 1024, pues un proceso muy grande va a tener una tabla de páginas que ocupará varios marcos. Y por eso se han inventado pues todos esos esquemas en los que la tabla de páginas en realidad pues se fragmenta en trocitos, de manera que nos aparece pues un sistema jerárquico en varios niveles para conseguir que los cachitos, los fragmentos de tablas de páginas puedan caber en un único marco y con eso pues no perder la gran ventaja que tiene la paginación, que es precisamente
el evitar el tener que estar gestionando huecos de memoria libres y olvidarnos para siempre del problema de la fragmentación externa. Bien, pues eso es todo por el momento. Espero que con esto se haya aclarado alguna duda. Sería interesante que volvieran a ver el ejercicio 3, bueno, la pregunta 3 del test que les hemos puesto en el Moodle, la pregunta 3, que pregunta justamente cuántos marcos ocuparía la tabla de páginas más grande posible con una configuración un poco distinta a la que hemos visto aquí. Por favor, pues mírenlo, intenten entender cuál es la respuesta correcta. Y nada más. Osvaldo, ¿tienes algo que decir? Sí, amigos, pues lo dicho, don José, muchas gracias por su aporte y no se olviden de darnos like a nuestros vídeos y suscribirnos a nuestro canal. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, y nada, ánimo con el examen. Hasta luego.